Hola, ¿cómo estás? Ojalá que muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a empezar a dibujar. Igual antes vamos a empezar a ver lo que es la introducción a la perspectiva. Si todavía no te suscribiste, acordate de hacerle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Y si querés repasar, acá arriba te dejo un link para que veas los videos anteriores. Vamos al tema de hoy, la perspectiva, que no es más que una técnica que nos permite tomar un objeto, una escena o un paisaje o lo que fuera y dibujarlo en un plano bidimensional y que se vea tridimensional. Dicho de otra forma, es una técnica que lo que me permite es darle profundidad al dibujo, ¿sí? Antes de avanzar en esto, repasemos lo que es el concepto de las dimensiones. A ver si me sale. Veamos este ejemplo. Acá tenemos un rectángulo. Este va a tener dos dimensiones. Una es la altura y la otra es el ancho. En este otro caso, que por ejemplo podría ser el interior de una habitación, al igual que en el caso anterior, tenemos una altura, un ancho, pero este además tiene una profundidad. Algunas personas prefieren referirse a las dimensiones como ejes. ¿Qué es esto? La altura es el eje Y, el ancho es lo mismo que el eje X y la profundidad es el Z. Son diferentes formas de decir lo mismo. Volvamos a la perspectiva. Cuando nos referimos a ella parece que existiese una sola, pero en realidad hay varios tipos. Mira. Podemos separarlas en tres grandes grupos. Por un lado tenemos la jerárquica, que es la única que es bidimensional. Es tan antigua como el arte. La encontramos, por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios y se basa en que los tamaños de los objetos o personajes van a depender de la importancia de estos. Por ejemplo, si dibujo un rey y sus súbditos, el rey sería mucho más grande que los súbditos. Actualmente se sigue usando en algunos tipos de pintura decorativa y también en el estilo naif. Después tenemos la axonométrica, que según su tipo de proyección se la puede subdividir en ortogonal y oblicua. Y a su vez estas tienen sus subdivisiones. Se usa principalmente para el dibujo técnico. Y por último tenemos la cónica o lineal. Este tipo de perspectiva es la que más se aproxima a la realidad, ya que se basa en la proyección cónica, que es la forma en la que ve el ojo humano cuando miramos con un solo ojo. Nosotros en este momento nos vamos a centrar en lo que es la perspectiva cónica o lineal. Esta es una técnica que fue descrita por un señor que se llamaba Filipo a mediados del 1400. La perspectiva cónica tiene tres tipos. La frontal, paralela o de un punto de fuga, la oblicua, angular o de dos puntos de fuga y la aérea o de tres puntos de fuga. Y acá me atrevo a agregar un cuarto tipo que bauticé derivadas, que son variantes que derivan o se basan en la perspectiva cónica, pero que tienen más puntos de fuga. Por ejemplo, con 4 puntos conseguimos lo que se llama el efecto ojo de pez. Para los cómics, en su gran mayoría, se usan 5 puntos de fuga. Y así sucesivamente podemos tener un montón de ejemplos. La perspectiva tiene 3 elementos esenciales, que son los planos, las líneas y los puntos. Empecemos a verlos con el primer ejemplo, que es de un punto de fuga. Tenemos un observador,
A la altura de sus ojos nos va a dar el punto de vista, la línea del horizonte, que es donde se colocan todos los puntos. Si traslado el punto de vista a la línea del horizonte, me va a dar el punto principal, que en este caso va a coincidir con el punto de fuga. Por definición, el punto de fuga es donde convergen todas las líneas proyectantes. Yo prefiero decir que es el punto desde donde salen todas las líneas de fuga. Muy bien, ahora veamos esto, pero sobre el dibujo con el que vamos a trabajar hoy. Vas a ver que en cualquier manual o tutorial que explique perspectiva con un punto de fuga, hay un dibujo muy similar a este. Todos tuvimos que hacerlo. Y eso es porque es un ejemplo que muestra claramente las reglas básicas que hay que tener en cuenta en este tipo de perspectiva. Empecemos haciendo un análisis general de lo que es este dibujo. Vamos a dividir la hoja a la mitad, tanto de forma horizontal como vertical. Esto nos sirve para ver que las vías, que son las protagonistas de este dibujo, están centradas y que la línea del horizonte está por debajo de la mitad de la hoja. Esto quiere decir que el observador está en esta posición. Acá tengo el horizonte y aquí voy a tener el punto de fuga. Lo hago bien grande para que se vea, pero la idea es hacerlo chiquitito. Y desde ahí van a salir todas las líneas proyectantes o de fuga, que son las líneas guía que me van a servir para ubicar los objetos en el espacio. Los elementos que estén en forma vertical siempre van a ser perpendiculares a la línea del horizonte. Lo mismo pasa con los paralelos, que siguen siendo paralelos a la línea del horizonte. Con la diferencia que a medida que nos vamos acercando al punto de fuga, los objetos se van achicando y se van acercando entre sí. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a nuestra hoja de trabajo. Hay algunas cositas a tener en cuenta antes de empezar a trabajar. Lo primero que hacemos es un boceto. ¿Qué es esto? Lo que voy a dibujar y dónde lo voy a ubicar. El boceto no es exacto y no lleva detalles. Eso viene después. Simplemente nos da una idea de cómo quedaría nuestro dibujo y sobre este voy haciendo las correcciones hasta que quede según lo que estoy buscando. Si bien nosotros tenemos un dibujo de guía, le vamos a hacer algunas modificaciones para practicar el bocetado. El bocetado está directamente relacionado con la composición, que ya veremos muy pronto en detalle. Y si bien tiene sus reglas, se basa principalmente en el sentido común. Vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Primero, la hoja de dibujo. En este caso yo estoy usando una común de 120 gramos, una número 5 escolar estándar, que mide entre 20 por 32 centímetros más o menos. Generalmente yo dejo un margen entre 1 a 2 centímetros en el borde de la hoja por si decido enmarcarlo para no perder parte del dibujo. Además ahí hago marcas, escribo, pruebo lápices, etc. Lápices. Mínimamente un HB, un H, un B o un 2B. Gomas. Yo uso preferentemente la maleable. Pero también uso esta, que es una escolar común. Una escuadra, que es la estrella de las perspectivas. Indispensable. El papelucho, para no manchar el trabajo. Y en este caso, cinta de papel para fijar la hoja. La pego primero sobre mi mano
para sacarle un poco la adherencia y para que no me dañe el papel. De todas maneras la pongo en la zona que está fuera de mi área de trabajo. Esto habría que hacerlo siempre. Yo lo hago cuando, como ahora, necesito usar la escuadra. Lo primero que vamos a hacer es trazar la línea del horizonte. Nunca la pongas al medio de la hoja, porque queda mal, la deformación no se ve natural. Fíjate que tengo dividida la hoja a la mitad, tanto horizontal como verticalmente. Esto no es necesario, lo puse solo para que te sirva de guía visual. Yo voy a trabajar con un HB para que las líneas se vean bien. Vos usa un H o el HB pero bien suave. Como el dibujo está centrado, al medio de la línea del horizonte marco el punto de fuga. Lo hago grande para que se vea, vos hacelo chiquito. ¿Cómo me doy cuenta que está centrado? En este caso, en el dibujo que tenemos de guía, el elemento principal son las vías y como vimos en la placa, están en medio. Ojo, acá quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. El que estemos trabajando con una perspectiva frontal no quiere decir que estas estén siempre centradas. En este caso es así, pero no siempre. Por eso yo prefiero llamarlas a las perspectivas por la cantidad de puntos de fuga, porque a veces los nombres confunden. Volvamos al dibujo. Para asegurarme que las vías queden centradas, marqué en la línea de base las mismas medidas a cada lado. En este caso yo dejé 1 centímetro para el borde externo y después hice 3 marcas a medio centímetro cada una. Ahora, simplemente trazamos las líneas desde el punto de fuga hacia los puntos que hicimos recién. Yo marco las líneas fuertes para que se vean bien, pero ten en cuenta que son líneas guías y parte de ellas después las vamos a borrar, así que vos hacelas bien suaves. Hacemos lo mismo del otro lado. Por ahora todavía no se nota mucho qué estoy haciendo. Pero cuando le empezamos a dar un poco de tono aparecen las formas. Esto sería la parte superior y esta sería la zona lateral. Ahora vamos con los durmientes, que son paralelos a la línea del horizonte. Vamos a poner el primero por acá y que sobresalga por los costados de los rieles. Este tamaño también lo marco con una línea de fuga. La marco suave porque estoy segura que la voy a borrar. Ahora trazamos otra línea paralela que me va a dar la altura de la tabla. Esta parte más grande es la cara superior y así sigo marcando el resto, siempre con la escuadra bien sobre el margen izquierdo para que me queden derechos. Y como es un boceto, trazo aproximadamente por dónde estarían los durmientes. Teniendo en cuenta que a medida que me acerco al punto de fuga, se van achicando y juntando entre ellos.
Acá tengo un espacio, acá tengo otra tabla, esto es un espacio, un durmiente, espacio, tabla. Espacio, tabla. Y le vamos a hacer un par más. Esto así, con esta punta tan marcada, no queda muy natural. Por eso lo que hago es trazar otra línea de corte más abajo. Además, tengamos en cuenta que este sector lo estoy viendo de frente, por lo que no fuga. Esta parte que no me gusta la borro. Acá hagamos una aclaración. La línea del horizonte real sigue estando en el mismo lugar y los puntos que se ponen sobre la línea del horizonte también siguen estando en el mismo lugar. En nuestro caso tenemos un solo punto que es el punto de fuga. Esto no se altera. Lo que hice fue, digamos que, tomarme una licencia artística, pero las reglas se mantienen. Acá podría dibujar, por ejemplo, un túnel, algo más o menos así. Y por acá otra cosa que se me ocurra. Ahora veamos lo que tenemos a los costados. Desde el punto de fuga marco una línea que me va a delimitar el lateral. Si quisiera poner un alambrado, trazo otra línea que me va a dar la altura de las varillas, siempre desde el punto de fuga. A diferencia de los durmientes, las varillas están perpendiculares a la línea del horizonte. Ahora mantengo la escuadra alineada con la línea de abajo y voy marcando más o menos dónde estarían. Igual que antes, a medida que me acerco, se achica la distancia entre ellas y el tamaño. Como verás, esto no me quedó muy bien distribuido, pero eso no es problema porque después lo vamos a arreglar. Para poner los hilos de alambre hacemos lo mismo. Desde el punto de fuga trazo la cantidad que quiera. Esta línea ya no me sirve, así que la borro. Y ya me quedó la base de lo que quiero. Bueno, ahora agreguemos algo más del otro lado. Por ejemplo, unos postes de luz. Primero trazo la línea de base. Como antes, la escuadra recta sobre la línea de abajo. Y trazo los postes. A ver, arreglemos este que me quedó torcido. La altura también me la da la línea que trace desde el punto de fuga. Todo lo que esté por arriba está de más. Le vamos a dar un ancho aproximado
Ahora, esto tiene arriba una madera que es donde apoyan los cables. Con la escuadra recta sobre la línea izquierda, trazo las líneas y desde el punto de fuga trazo los cables, que no sé, creo que son 3 o 4. Borro un poquito por acá para que se vean por detrás y listo. Para terminar de rellenar el boceto, le podemos poner de fondo unas montañitas y por acá unas nubes. Y así tendríamos un boceto o un esquema general de lo que va a ser el dibujo. El segundo paso sería revisar la distribución para que esté más parejo. En el dibujo que tenemos de guía, las proporciones las hice aproximadas. Y acá también las vamos a colocar a ojo. Como es el primer dibujo, no quería sobrecargarte. Y dentro de todo, queda bastante bien. Más adelante vamos a ver cómo se calculan las proporciones para que el tamaño y las distancias de y entre los objetos sean más exactos. Y lo vamos a dejar acá. ¿Por qué? Porque la idea es que vos trates de hacer lo más parecido posible tu dibujo al original, ¿sí? Y me vayas dejando en los comentarios los problemas que vayas teniendo. Por ejemplo, las varillas no me quedan derechas, o no me salen las nubes, o no sé, X cuestión. Después vamos a hacer un video donde vamos a recopilar todos esos problemas y los vamos a ir resolviendo juntos, ¿sí? Y ahora llegó el momento de el extra que te comenté en un principio. ¿De qué se trata? Es un juego que se llama Buscando el pelo al huevo. ¿En qué consiste esto? En encontrar el error. En el caso de hoy, yo te voy a dejar una foto del dibujo con el que estamos trabajando en la sección comunidad para que te lo puedas descargar y lo puedas ver más tranquilo. Si no, también lo puedes ver desde el video, como prefieras. La cuestión es encontrar el o los errores. Ya te anticipo que hay un error gravísimo. Eso quiere decir que hay más de uno. Y además es probable que encuentres algún error que no haya sido intencional. La idea es que dejes en los comentarios tu respuesta diciendo cuántos y cuáles son los errores. Por ejemplo, hay 2 errores, una sombra está a la derecha y en el otro sector la sombra está a la izquierda, por ejemplo. En tal sector no se sigue la línea de perspectiva, por ejemplo. Ese tipo de errores vamos a buscar. Y en el próximo video, además de resolver los problemas que podamos haber tenido para hacer este dibujo, vamos a tener las respuestas de dónde están los errores de este y obviamente los vamos a corregir, ¿sí? Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes decirte, como digo siempre, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado y por acompañarme en este hermoso camino que es aprendiendo a dibujar. Si te gustó, si te sirvió, dale like, suscríbete, compartilo, comentalo y todo lo que quieras. Que todo eso me estimula a seguir haciendo más videos, porque esto lo hago para vos. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Chau, chis.